Hola amigos, yo soy Ax Salvatore y el día de hoy vengo a contarles la historia de uno de los estadios más antiguos de España. Hace algunas fechas, su club estaba siendo muy mencionado por los medios deportivos a causa del gran juego que demostraba una de sus recientes contrataciones, el peruano Renato Tapia. Entonces, sin más, aquí está la historia del estadio de Balaídos. Y comenzamos en... Corría el año 1923 y dos clubes deciden unirse. Estoy hablando del Vigo Sporting y el Fortuna de Vigo, naciendo así el Real Club Celta de Vigo. Para la época, el estadio de este club era el Campo de Colla. Sin embargo, unos meses después de haberse formado el club, el proyecto de tranvía entre Vigo y Bayona hizo que el derribo de su campo sea necesario. A causa de esto, el club se vio obligado a construir un nuevo estadio. Por este motivo, en el año 1924, nace la idea de construcción del estadio de Balaídos. Esto a través de una sociedad denominada Stadium Balaídos S.A. Para la construcción del estadio se contó con 1.000.000 de pesetas de presupuesto, empezando con la construcción recién en el mes de marzo del año 1925. Se esperaba concluir el estadio a finales de 1926. Sin embargo, no todo salió según lo planificado y el estadio recién se pudo inaugurar el día 30 de diciembre de 1928. Aquel día fue muy invernal y con un muy mal tiempo, pero esto no fue impedimento para que los aficionados fueran a la inauguración del estadio. Es así que a las 3 de la tarde se inaugura oficialmente el estadio de Balaídos, donde los locales jugaban un partido amistoso frente al Real Unión de Irún, uno de los equipos más fuertes de España por aquellos años. Se podría decir que fue una tarde muy festejada, pues el partido terminó con un 7-0 a favor de los locales. Pero, ¿por qué no les menciono quién fue el autor del primer gol? Esto es porque días antes de su inauguración oficial, algunos hinchas entraron a marcar el terreno y se jugó un partido entre los jugadores del club, metiendo el primer gol y el primer tiro al palo Ramón Polo. Sin embargo, no todo fue bueno después de este momento, pues el club atravesó momentos de crisis económicas, pero poco a poco se fue recuperando, y esto sirvió para hacerle algunas modificaciones al estadio en el futuro. Otro problema frecuente siempre fue el desbordamiento del río Lagares, que inundaba el estadio y causaba grandes daños, teniendo que suspenderse muchas veces partidos del club. Años después, en la temporada 35-36, el Celta logra ascender a Primera División, pero a causa de la Guerra Civil Española, recién pueden debutar en la temporada 39-40, siendo el primer partido del estadio en Primera División contra el FC Barcelona, que logra llevarse un resultado de 1-2. La primera victoria del Celta en Primera División en su estadio fue el día 9 de enero de 1940, donde vencieron 5-1 al Racing de Santander. El Balaídos se estaba convirtiendo en un estadio de partidos legendarios. 6 años después, es decir, en el año 1946, el estadio pasa a ser del club totalmente, ya que después de muchas negociaciones, Stadium de Balaídos S.A. vende el estadio al Real Club Celta de Vigo. Los años seguían transcurriendo y el club seguía teniendo un buen desempeño en Primera División. El estadio de Balaídos tenía mejoras en su interior, pero para los años 50, la economía del club vuelve a tener problemas y se hacen con una gran deuda. A causa de esto, el club vuelve a Segunda División en la temporada 58-59. Fueron 10 años en las que el Celta permaneció en Segunda División, pero gracias al presidente de entonces, Daniel Alonso González, se logra recuperar la economía del club volviendo a ser el club de hace algunos años. Tiempo antes de que el club regrese a Primera, exactamente el día 9 de abril de 1969, se juega el primer partido con iluminación eléctrica. Fue un partido contra el Anderlecht belga, finalizando el partido 1-1. El que inauguró los goles nocturnos en el Balaídos fue el jugador céltico Pocholo.
Seguidamente, la directiva volvió a hacer modificaciones al Balaídos, ampliando las gradas de gol y marcador. Después de subir a primera nuevamente en la temporada 68-69, el club pasa por un buen momento, pues en la temporada 70-71 logran clasificar a la Copa de la UEFA. Las obras en las gradas terminan en el año 1971, dejando el estadio con un aforo de 35.000 aficionados. El único problema que seguía eran las inundaciones del campo. Por lo demás parecía ir todo muy bien. Lastimosamente, a finales de los 70, en la temporada 79-80, el club volvería a descender y posteriormente volvería a ascender 2 temporadas después. A causa de todas las remodelaciones que se habían hecho al Balaídos a través de los años, el estadio contaba con la infraestructura necesaria para ser un estadio con los requerimientos de estadio mundialista. Por esta razón, Vigo fue una de las 14 subsedes y Balaídos uno de los 17 estadios que albergaron la Copa Mundial de 1982. En este recinto se disputaron 3 de los 6 partidos correspondientes al Grupo 1 de la primera fase del campeonato. Es así que el día 14 de junio de 1982 se juega el primer partido en este estadio, entre las selecciones de Italia y Polonia. Lastimosamente, en este partido no hubo goles y el partido terminó 0-0. El siguiente partido fue el día 18 de junio, donde se enfrentaron las selecciones de Italia y Perú, terminando el partido igualado a 1. Finalmente, el último partido disputado en este estadio fue el día 23 de junio, enfrentándose las selecciones de Italia y Camerún, resultando al final del partido un empate a 1 nuevamente. Los años pasaron y el club nuevamente pasó por una crisis económica. A pesar de esto, se hicieron pequeñas modificaciones, pues en la década de los 90 el estadio pasó de 38.000 a 31.800 espectadores. Esto por la normativa de tener todo el aforo con localidades de asiento. La capacidad del estadio se vería de nuevo ligeramente reducida en el año 2012 a 30.000 asientos, tras el acondicionamiento de las primeras filas pegadas al campo con mala visibilidad y el cubrimiento del foso que circundaba el terreno de juego. Recién en el año 2014 se conoce el proyecto Nuevo Balaídos, como idea de uno de los mejores presidentes del Celta, Carlos Mourinho Tanes. Desde febrero del 2015 se está acometiendo la práctica reconstrucción del estadio, dividida en 4 fases correspondientes a las 4 gradas del recinto: tribuna, río, marcador y gol. Con esto se busca mejorar la estética del recinto, así como los servicios de las 2 gradas más grandes del estadio. Actualmente el estadio cuenta con una capacidad de 29.000 espectadores. Momentos históricos en el Estadio Balaídos. Los 7 goles del partido de inauguración fueron realizados por Polo, Chicha, Reigosa, Rogelio, Losada y Graciliano, siendo este el que abrió el marcador de dicho partido. En 1966, el Balaídos presencia el debut de Manolo, el jugador con más partidos en la historia del club. En 1971, después de clasificar a su primera UEFA, el club enfrenta al Aberdeen escocés. Lastimosamente, pierden el partido en el Balaídos 0-2. El 29 de septiembre de 1998, el club logra obtener su primera victoria en una competición europea, pues logran un 7-0 en el Balaídos cuando enfrentaron al Argeș Pitești de Rumania. En la temporada 2016-2017, el club logra llegar hasta las semifinales de la Copa del Rey y de la Europa League. El día 2 de febrero de 2017 juegan la ida de la Copa del Rey en el Estadio Balaídos, empatando el juego 0-0, mientras que el 4 de mayo del 2017 el Celta juega el partido de ida en el Estadio Balaídos de la Europa League frente al Manchester United. Lastimosamente pierden el juego 0-1. Finalmente, al Celta de Vigo y a sus aficionados se les conoce con 3 sobrenombres: Celtiñas, Celtarras y Olívicos. Los 2 primeros hacen referencia a los orígenes celtas de Galicia. En cuanto a lo de Olívicos, es porque la ciudad de Vigo fue conocida durante un tiempo como la ciudad de Oliva. Si el video te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y comenta.
¿Cuál te gustaría que sea el siguiente estadio? Muchas gracias, nos vemos a la próxima.